Buenos días a todos ustedes y qué gusto que nos sigan acompañando en esta sesión. En este bloque estaremos hablando de los datos abiertos, que son precisamente eso, información que cualquier persona puede usar, reutilizar y redistribuir, desde datos del clima y calidad del aire hasta estadísticas de salud pública o registros de transporte. Pensar en datos abiertos es pensar en recurso público, como una biblioteca digital gigante. El conocimiento es poder y cuando los datos se liberan, ese poder se democratiza. Por eso es muy importante que existan estas bases de datos. Actualmente en nuestro país, una de las fuentes de datos más abiertos, perdón, más importantes de México, pues es el INEGI. Por otro lado, hace algunos años las fuentes de datos que permitieron a una multitud de investigadores realizar diversas investigaciones fueron las redes sociales. Para ello, hoy nuestros invitados, la doctora Daniela Moctezuma de Centrogeo y el doctor Luis Rosales Roldán de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, nos estarán compartiendo su conocimiento e impresiones acerca de estos datos abiertos o libres. Le cedo la palabra en primera instancia a la doctora Daniela Moctezuma. Gra- Gracias. Gracias, Angelina. Pues yo nada más les vengo a contar un poco la experiencia con los datos del extinto Twitter. Para eso hice una pequeña presentación, déjenme compartir. Siendo muy breve con esto de los datos de Twitter para investigación, no sé, quizás la mayoría ya está familiarizado con el hecho de que hace algunos años se usaba Twitter para prácticamente cualquier tipo de investigación, no solamente del área de ciencias de la computación y todas sus subáreas, sino también en otras áreas del conocimiento como medicina, ciencias sociales, etcétera, ¿no? Entonces, un poco, siendo muy breve, voy a comentarles desde mi experiencia lo que ha sido el pasado, el presente y lo que podría ser el futuro del uso de redes sociales para temas de investigación. En el pasado, pues teníamos hasta más o menos marzo del 2023, teníamos acceso a una API de Twitter, que en esta API se podían descargar los tweets públicos, estableciendo algún tipo de consulta, ¿no? Podría ser localización geográfica, temas, ¿no? Como palabras claves y demás. Y cada uno de estos tweets públicos no eran más que un archivo JSON con decenas de datos o decenas de campos, como la posición geográfica. Muchas veces no necesariamente teníamos acceso al punto geográfico, latitud y longitud, sino a una caja, ¿no? que cubría un espacio un poco más grande. Teníamos acceso al texto, el nombre del usuario. También Twitter generaba un campo que era el código del país, que era una aproximación, con cierto error, pero era una aproximación del país de procedencia de dicho texto. Y con esos datos, pues uno podía trabajar prácticamente cualquier tema. En el caso concreto, yo he tenido oportunidad de trabajar con cuestiones de procesamiento del lenguaje natural, cuestiones, por ejemplo, en la pandemia, usamos estos datos junto con mis colegas de Infotec para calcular la movilidad de los estados, ¿no? Y esta movilidad simplemente era utilizando los puntos geográficos reportados en Twitter. Si bien esto no era perfecto, estaba muy lejos de ser perfecto, era una fuente de información que se usaba en diferentes áreas del conocimiento. Lo único que teníamos que hacer era crear un proyecto académico ante Twitter y el acceso era bastante, bastante fácil y bastante eh, abierto en el sentido de que no había muchas restricciones. Entonces, prácticamente cualquier tema se abordaba con los datos de los tweets. La parte de procesamiento del lenguaje natural y modelos que utilizan tanto imágenes como procesamiento del lenguaje natural, todavía hoy en día se utilizan en muchos escenarios tweets, pero tweets ya viejitos, ¿no? Porque el acceso actual pues impide un poco de manera gratuita, libre, acceder a estos datos. Puse algunos ejemplos de papers que utilizan este tipo de información, como tratando de mostrar algunas de las áreas que no necesariamente son de computación.
y las fechas para que se puedan dar cuenta, incluso las fechas más actuales, trabajos que son del 2023, del 2024, normalmente en lo que yo he revisado son trabajos que utilizan tweets viejitos, ¿no? Anteriores al 2023. Pero aquí podemos ver pues temas de cambio climático, temas de salud mental, que también ha sido muy estudiada la salud mental a partir de datos de redes sociales, específicamente de datos de Twitter. Aquí hay algunos otros ejemplos de políticas, cuestiones de participación políticas, cuestiones de salud en general, y pues no podemos negar la gran cantidad de trabajos que se hicieron usando tweets relacionados con el COVID desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista de movilidad, y también un poco qué tanto las personas se quejaban o apoyaban las políticas de no movilidad, de no salir de casa, etcétera, aplicadas en diferentes países del mundo. Entonces, no se puede negar el hecho que Twitter fue, y me atrevo a decir que fue una gran fuente de información. En la actualidad, en nuestra experiencia, sí existe esta parte, ya después de que pasó de ser de Twitter a X o X, sí existe esta parte de investigación académica, pero hasta donde yo me quedé, hasta donde investigué, en mi experiencia es costosa, ¿no? O sea, no es como antes, ¿no? Que era prácticamente justificabas como un proyecto académico y te daban acceso. Ahora tiene un costo. Seguramente si hay algún tipo de convenio, algún tipo de beneficio más directo que pueda tener X, pues seguramente habrá más acceso. Pero en mi caso, de pasar a ser algo muy fácil, porque teníamos acceso a esta llave continua de información, ahora pues simplemente tenemos esa llave cerrada en nuestro caso. Entonces, eso es lo que existe actualmente. Eh, en lo que he visto en la comunidad académica que usaba este tipo de datos, pues ya estábamos pasando a otro tipo de plataformas. Si bien yo creo que la plataforma de Twitter en su momento es como ideal, ¿no? Por su mismo comportamiento, la forma en que se expresan las opiniones, la forma en que está estructurada la información en estos JSON, pues lo hacía muy fácil de manejar y de analizar. Entonces, como comentaba, pues las investigaciones recientes que se hacen con datos de Twitter, en mi experiencia, pues siempre han sido datos anteriores a marzo del 2023. Sin embargo, pues, ¿qué nos espera en el futuro, no? Desde mi punto de vista, hay unas plataformas que tienen cierto potencial, ¿no? Muchos trabajos también se hacían con Facebook. A mí personalmente la estructura de Facebook no me parece como la ideal, ¿no? Para hacer cierto tipo de estudios, pero, por ejemplo, hay trabajos que se están haciendo utilizando Reddit, ¿no? Que también es otra red social. Y bueno, tenemos un montón de plataformas alternativas, como Threads de Instagram. Hay varios, ¿no? Entonces, Mastodon sonó mucho, que es esta que tenemos por aquí. Sonó mucho, sin embargo, el poco uso que tenga, o sea, la cantidad de usuarios y la interacción que exista, pues todavía sigue siendo una limitante para el acceso a este tipo de información. Entonces, yo creo que todavía seguimos en la búsqueda de esto y, por mi parte, pues no sé, sería todo. Según recuerdo, Angelina, me dijiste algo muy breve, entonces esta Sí. sería mi participación respecto a mi experiencia trabajando con datos de los extintos tweets. Le agradezco mucho su participación en doctora Daniela. Sin duda, pues nos vimos muy afectados quienes trabajábamos con estas fuentes de datos y pues seguimos buscando alternativas, ¿no? Y este es precisamente un ejemplo de lo que sucede cuando estos datos abiertos se restringen, ¿no? Se pierde un poco también de la democratización. Muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Luis Rosales, nuestro otro invitado, que nos estará hablando de la fuente de datos de INEGI. ¿Qué tal? Buenos días, doctora Angelina. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar participando acá con ustedes. Entonces, bueno, una de las fuentes importantes que nosotros podemos utilizar también para recolectar, o más que para recolectar, para obtener datos,
pues son aquellos que nos proporciona el INEGI, ¿no? Entonces, es importante conocerlo porque pues tiene una gran cantidad de datos que se encuentran disponibles, ¿no? Es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entonces podemos encontrar información tales como censos, cuentas nacionales o estatales, flujo de productos, consumos, distribución económica, o sea, es de información bastante variada, ¿no? Adicionalmente a esto, pues también se encarga como tal de producir los mapas oficiales del país. Entonces lo podemos utilizar para una gran variedad de información que se tiene ahí disponible, ¿no? Una de las ventajas es que, bueno, pues se colecta o se recolecta en todo el país, entonces la información es bastante amplia, ¿no? Es de carácter libre, podemos descargar algunas de las informaciones que ellos tienen, desde luego no toda, pero sí la gran mayoría, ¿no? Entonces viene perfectamente bien organizada, viene perfectamente bien distribuida y la podemos utilizar para prácticamente cualquier cosa que nosotros podamos llegar a necesitar, ¿no? Una de las cosas que podemos utilizar con ella es, por ejemplo, tomarla como fuente para hacer una especie de análisis predictivo y conocer qué pudiera suceder a futuro, ¿no? Entonces, con toda la información que se encuentra de años anteriores, pues es lo suficiente como para poder desarrollar algún método que nos permita entrenar y así poder predecir lo que pudiera llegar a suceder en un futuro, ¿no? También se pueden utilizar como ejemplos para visualización de datos, para procesamiento de los mismos datos, para hacer algún proceso en cuanto a cartografía o cosas por el estilo, ¿no? Que nos van a poder ayudar, pues, a poder visualizar la información o poder hacer algo adicional con ella, ¿no? Anteriormente, bueno, pues antes de que todo estuviera de manera digital, pues se tenían que hacer solicitudes de manera escrita o presencial para que nos pudieran brindar la información, ¿no? Actualmente en su página ya se encuentra prácticamente todo disponible. Tienen incluso una sección que se llama así, datos libres como tal, en la cual nosotros podemos visualizar, consultar lo que ellos tienen disponible, ¿no? Entonces, hay censos, hay encuestas, hay registros administrativos, estadísticas experimentales, información del gobierno, información económica, y prácticamente pues de ahí lo podemos descargar, ¿no? Depende también mucho de la presentación que tenga, ¿no? En algunos casos se puede llegar a descargar como archivos CSV, donde yo puedo visualizar los datos como tal, o en algunos de los casos se puede descargar como si fuera un archivo tipo PDF. Entonces depende mucho del ambiente, de lo que yo quiera descargar, de la información, es cómo se va a poder llegar a presentar, ¿no? Entonces nos ayuda mucho para cualquier tipo de análisis que requeramos realizar o algún tipo de demostración, visualización, cosas por el estilo, ¿no? Igual, como les comentaba, pues no todo está disponible, ¿no? Incluso hay censos que no se ven disponibles año con año, sino que tiene que pasar cierto tiempo para que se encuentren ya disponibles como tal y los podamos visualizar, ¿no? Esto debido pues, a la cantidad de información que se maneja, ¿no? Entonces, pues como es muchísima, es necesario filtrarla, es necesario revisarla, verificar que no haya redundancias, cosas por el estilo, ¿no? Para que también tengamos a la mano, pues, la información más confiable, sino mucho más confiable, ¿no? Y que podamos trabajar de ese modo con ella, ¿sí? Entonces, pues es una de las fuentes que podemos consultar, que podemos utilizar y que pues, afortunadamente se encuentra libre y es a nivel nacional, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor Luis. Sin duda alguna, el hecho de que existan los datos abiertos a veces no garantiza también que estos estén actualizados y como usted menciona, es muy importante que se encuentren al día para poder realizar investigación, pues casi en tiempo real, ¿no? Agradecemos mucho su participación y haber aceptado esta invitación.